Hola, ¿cómo están? Escrachar significa romper, aplastar. Un escrache es una manifestación que se hace frente al domicilio de alguien como para protestar airadamente en grupo. Y el escrache ha llegado desde hace un tiempo a las redes sociales, al punto de hoy estar transformado en una especie de moda que se va distorsionando. Es habitual en nuestros hijos, niños o adolescentes plantear haber escrachado a alguien, ellos, o que otros escracharon a otros, pero desde una actitud de satisfacción, con una conducta que tiene que ver con haber actuado por venganza, como revancha frente a alguna situación, o simplemente por el disfrute de hacer mal, de hacerle mal a alguien. El agravante de esta situación aparece cuando la idea original no surgió desde los niños o desde los adolescentes, sino desde los adultos, padres, que escrachan en redes sociales a sus propios hijos. Generalmente cuando pensamos o decimos la palabra escrachar, la relacionamos con una denuncia pública de algo que puede ser real como puede no serlo. Pero en esta moda del escrache en redes sociales, no siempre de lo que se trata es de la denuncia de algún ilícito o de algún acto delictivo. Está sucediendo que padres publican en redes sociales fotos de sus hijos en alguna situación que a ellos les provoca gracia, pero que a los hijos molesta. Los fotografían y suben a las redes sociales haciendo berrinches, trayendo notas bajas en la escuela, haciendo problemas para ir a bañarse, no queriendo comer determinado tipo de comida que se le haya servido. O sea, distintas situaciones que hacen a la dinámica familiar que los papás buscan evidenciar públicamente con el propósito de ¿qué? ¿Acaso hay algún papá o alguna mamá que realmente crea que avergonzando a un hijo van a lograr un resultado positivo, que van a lograr una modificación de la conducta que están queriendo variar a través de ese modus operandi? Quizá en alguna época, allá
hace tiempo y a lo lejos, el que una persona adulta, sea quien fuera, dijera, expusiera, mostrara algo nuestro, algo negativo nuestro, nos avergonzaba, y esa vergüenza nos hacía intentar modificarlo. Pero ese es uno de los tantos modus operandi que hoy no funcionan. Y no funcionan porque el común de nuestros hijos, ante una actitud de esas de parte nuestra, lo que se les despierta y empiezan a manifestar es un sentimiento de venganza, es la búsqueda de la revancha. Ah, ¿me hiciste eso? Agárrate, porque ahora me toca a mí. Y se entra en un círculo del que es bastante complicado salir. Esa forma de proceder de parte de los adultos no solo no produce el efecto que se desea, sino que desencadena algo que puede llegar a ser, les diría, hasta imparable. Si los hijos nuestros aprenden esto en casa, obviamente es lo que después van a poner en práctica, no solo para vengarse de nosotros, sino para tomar venganza o represalia respecto a otros, o simplemente, como dije antes, para burlarse, para provocarle a otro un mal momento. Esos son nuestros hijos hoy. Muchos, demasiados de nuestros hijos hoy están comportándose de ese modo. Está tan pero tan instalado en nuestros hijos el no poder diferenciar lo que es público, lo que es privado. Está siendo tan pero tan naturalizado el hecho de tener y manejarse con redes sociales, en donde la mayoría se apoya en el anonimato, se esconden a través de un nick, de un nombre falso, y amparados desde ese lugar, accionan sin ningún tipo de culpa y teniendo la certeza de que no van a sufrir una consecuencia negativa, porque por un lado es muy probable que no se sepa quiénes son, y por otro, si todos lo hacen, ¿cuál es el problema? Hay tantas, pero tantas cosas sobre las que tenemos que detenernos a pensar y a reflexionar. Nuestros hijos están accediendo a redes sociales cada vez más temprano. Somos nosotros los que les hemos depositado aparatitos en las manos y nos alejamos y nos desentendemos porque creemos que no pasa nada malo. Y hoy, en este tiempo de estar encerrados, de estar transitando esta cuarentena, en este tiempo en donde nuestros hijos, si antes tenían un aparato en sus manos determinada cantidad de horas diarias, hoy eso está absolutamente acrecentado. Y el hecho de que nosotros estemos bajo el mismo techo de ellos no nos está haciendo acercar a ver
qué es lo que hacen usando estas pantallas. Hay papás que hasta ante ciertas publicaciones que hacen los hijos se ríen, las celebran, las festejan. Por supuesto, esos son los papás que empezaron por escracharlos a ellos, a los amigos, a los familiares, como una gracia. Si una persona adulta no es capaz de medir las consecuencias de esto, ¿de qué manera va a poder controlar a los hijos? Es prácticamente imposible. Hoy se habla de los escrachamos en redes sociales, los escrachamos acá, los escrachamos allá, lo escracharon, me escracharon, pero solo cuando es me escracharon, la fisonomía, nuestra expresión gestual se tensiona y se modifica. Cuando hablamos de los otros, de haberlo hecho a otros o de que otros se los hayan hecho a otros, sonreímos. No está siendo un tema de preocupación. Y yo creo, estoy absolutamente convencida de que es una de las tantas cosas que tenemos que revisar. Nuestros hijos tengan 5 años o tengan 17, no están pudiendo dimensionar el efecto que puede causar en otro hacer o decir determinadas cosas, sean ciertas o no lo sean, y cuando no lo son, 1000 veces peor. Nuestros hijos deberían empezar por entender que cierto tipo de acciones contra otras personas, independientemente de a través de qué medio se hagan, son conductas delictivas, y que una conducta delictiva tiene una consecuencia, que hay consecuencias legales frente a esta historia, a este juego del escrachar en redes sociales. Enseñemos a nuestros hijos a tomar la vida en serio y no en serie. No, que bueno, si todos lo hacen, ¿por qué yo no? Empecemos a marcar pautas que tengan que ver con el hacerse cargo de los propios actos. Tenemos hijos que están muy acostumbrados a que nosotros, papás, nosotros abuelos, nosotros tíos, nosotros amigos, les resolvemos las cosas. Y ay no, pobrecito, pobre querido, y se mandó una macana y yo trato de resolverla para que dentro de un rato la haga de nuevo, porque hizo algo indebido, se lo arreglé yo y no tuvo ningún tipo de consecuencia. Hagamos porque nuestros hijos entiendan que hablar de ciertas cosas respecto a otras personas es algo absolutamente serio. Que si hay algo del otro que no me gusta, que si vi algo extraño, que si me pareció, la forma correcta de proceder es ir y abordar a ese alguien o hablarlo con nosotros, con los adultos de referencia, pero no agarrar un celular y empezar a desparramar información que atente contra esa otra persona. Yo en una situación
personal con alguien, puedo decirle a una persona algo que a esa persona la haga sentir mal, la hiera, la lastime, y cuando me doy cuenta pido disculpas, trato de arreglar la situación, pero la situación queda entre las personas involucradas, entre las personas que intervinimos en esa situación. Si yo tengo un problema con alguien y lo publico en una red social, eso toma unas alas y despliega un vuelo inalcanzable. Y después yo a lo mejor, si tengo el coraje, la valentía, las agallas de enfrentar a esa persona y decirle, fui yo largué al ciberespacio ese mensaje, te pido disculpas, ¿qué puedo hacer? Que generalmente no sucede, obvio. Esa persona quizá pueda tener mi disculpa, pero ¿de qué manera se reconstruye en cuanto a su imagen, a lo que otros puedan pensar, a las consecuencias que esa situación le pueda traer aparejada? Usemos parte de este tiempo que tenemos como para sentarnos a conversar con nuestros hijos respecto a esto. Busquemos ejemplos, pongámoslos a ellos en situación de ser ellos las víctimas de un escrache en redes sociales y trabajemos con lo emocional que se den cuenta les produciría esa situación. Hay tanto, pero tanto por seguir trabajando con nuestros hijos. Que sean responsables del uso que hacen de los aparatos que tienen. A veces suelo decir, a modo de ejemplo, si yo a un hijo le doy un cuchillo y le enseño a manejarlo para cortar alimentos, y mi hijo corta los alimentos y lo manipula correctamente y corta correctamente, yo voy a darme cuenta de que está sabiendo usar ese objeto de la manera adecuada. Ahora, si mi hijo sale a la calle a matar gente con ese cuchillo, está en mi actitud como mamá, como adulta responsable, ¿qué es lo que voy a hacer respecto a mi hijo y el uso del cuchillo? Con los aparatitos que les ponemos en las manos pasa exactamente lo mismo. Se puede dañar profundamente a alguien por algo que ellos consideran una nimiedad, lo hacen todos, bueno, pero tampoco es para tanto, y no miden consecuencias. Trabajemos, papás, porque nuestros hijos entiendan que son absolutamente responsables de lo que hacen ellos. Nosotros somos responsables de ellos, pero no de lo que ellos hagan. Nosotros no nos podemos hacer cargo de lo que ellos hacen, porque en la medida en que nosotros nos hagamos cargo de lo que ellos hacen, no les permitimos hacerlo a ellos mismos. Nuestros hijos tienen que aprender a hacerse responsables de sus propios actos y a entender que hay puntos de los que no hay retorno.